El himno nacional argentino es el himno oficial de Argentina, y uno de los símbolos patrios de ese país. Fue escrito por Alejandro Vicente López y Planes en 1812 y compuesto por Blas Parera un año más tarde. Originalmente fue denominado Marcha Patriótica, luego Canción Patriótica Nacional y posteriormente fue una canción patriótica. Una publicación en 1847 lo llamó, Himno Nacional Argentino, nombre que ha conservado y con el cual es conocido. El día del himno nacional argentino es el 11 de mayo. Historia. El 24 de mayo de 1812 se presentó en la Casa de Comedia de Buenos Aires la obra teatral El 25 de mayo, referida a la Revolución de Mayo de 1810, de Luis Morante. La misma terminaba con un himno escrito por el propio Morante, al que el español Blas Parera había puesto música, coreado por los actores. Uno de los espectadores, el porteño Vicente López y Planes, se sintió inspirado y esa misma noche escribió la primera estrofa de un himno para reemplazar al anterior. El triunvirato entendió que debía darle al pueblo un canto nacional de mayor importancia que el que hasta entonces se entonaba. En un oficio del 22 de julio de 1812 dirigido al Cabildo de Buenos Aires, sugería a este que mandase a componer la Marcha de la Patria, para ser ejecutada al principio de las funciones teatrales, debiendo el público escucharla de pie y descubierto, así como en las escuelas al finalizar diariamente las clases. La Asamblea General Constituyente del año 13 ordenó componer la letra del himno con fecha 6 de marzo de 1813 y lo aprobó como marcha patriótica el 11 de mayo de ese año. Al día siguiente le encargó componer una nueva música a Blas Parera. En una sola noche terminó la partitura. Según la tradición, el 14 de mayo de 1813, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson se cantó por primera vez, siendo aquella dama quien interpretó sus estrofas. Se estima que la obra fue presentada el mismo día 25 de mayo de 1813, ya que el día 28 de ese mismo mes se cantó en el teatro durante una función patriótica efectuada durante la noche. Luego se lo conocería como Canción Patriótica Nacional, y más tarde simplemente como Canción Patriótica. Pero en una copia de 1847 aparece titulada como Himno Nacional Argentino, nombre que recibe en la actualidad. En 1817, Parera abandonó la Argentina, viviendo varios años en Río de Janeiro y finalmente en España, donde murió. Sobre el exilio de Blas Parera se ha especulado mucho, indicándose que partió del país a causa de haber sido obligado a componer la música del himno. Esta teoría carece de documentación que la avale. El musicólogo Carlos Vega explica al respecto que meses antes de su partida, el gobierno argentino exigió a todos los españoles residentes juramento de fidelidad a la patria naciente y morir por su independencia total, legalizando su adhesión mediante una carta de ciudadanía. Podría ser que la adopción de la nacionalidad argentina hubiera sido una imposición demasiado dura para el catalán, y acaso la causa de su extrañamiento súbito. El testimonio de un viajero de la época da una idea de la amplia aceptación popular de la que gozaba el nuevo himno. En 1817, un diplomático estadounidense, Henry M. Brackenridge, fue testigo de la extraordinaria difusión que había tenido en el pueblo rioplatense la canción patriótica que la Asamblea del año 1813 había consagrado como marcha nacional. Brackenridge viajaba en un pequeño barco desde Montevideo a Buenos Aires y, en el transcurso de la travesía, escuchó las estrofas del himno coreadas espontáneamente por sus acompañantes. El relato de Brackenridge, tomado de su libro Voyage to South America, publicado en Baltimore en 1819, decía: la letra era marcadamente independentista y antiespañola, como correspondía al espíritu de la época. Tiempo más tarde la Asamblea del año 13 pide un arreglo de la letra, para que el himno quedara más acorde con los nuevos vientos que soplaban. Inglaterra se oponía vigorosamente a todo intento de autonomía en las colonias de España, su aliada en la guerra contra Napoleón. El embajador británico, Lord Strangford, hace saber al gobierno de Buenos Aires lo loco y peligroso de toda declaración de independencia prematura. Desaparecen entonces estrofas que anunciaban que se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Se infiltran,
En cambio, conceptos monárquicos tan en boga entonces, cuando los próceres competían en candidaturas de príncipes europeos para gobernarlos, el príncipe portugués, el francés, el italiano, no extraña entonces el ved en trono a la noble igualdad, afrancesamiento relacionado con el propósito de coronar al duque de Orleans. O sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su gran majestad, estrofa desaparecida en la versión definitiva. O ya su trono dignísimo abrieron, las Provincias Unidas del Sur. La música del himno experimentó en 1860 una modificación encomendada al músico Juan Pedro Esnaola, quien realizó una versión orquestada más rica desde el punto de vista armónico. Tenido por himno nacional la canción patriótica de Vicente López y Planes, a través de un largo periodo de la nacionalidad fue interpretado de acuerdo con el texto original. Pero una vez desaparecido el furor de la contienda contra España, en aras de un acercamiento político con esta, debido a numerosas críticas por parte de representantes diplomáticos españoles, la canción nacional sufrió en su enunciado una modificación de forma en lo relativo a aquella parte que pudiera tener un concepto peyorativo para otros países. Durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca, el 30 de marzo de 1900 un decreto refrendado con la firma del presidente de la Nación y de los ministros Luis María Campos, Emilio Civit, Martín Rivadavia, Felipe Joffre, José María Rosa y Martín García Merou disponía que desaparecieron así las marciales referencias a los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer. También se quitó, San José, San Lorenzo, Suipacha ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental son letreros eternos que dicen, aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Música. En 1813, la Asamblea General Constituyente que regía la actual República Argentina encargó a Blas Parera la composición de lo que sería la Marcha Patriótica, con letra de Alejandro Vicente López y Planes. En 1860 Juan Pedro Esnaola realizó algunos cambios a la música basándose en anotaciones manuscritas del compositor. El 2 de agosto de 1924 el presidente de la Nación Marcelo T. de Alvear creó una comisión constituida por Floro Ugarte, Carlos López Buchardo y José André, para componer una versión oficial del himno nacional. Gracias al hallazgo de una partitura en el Museo Histórico Nacional atribuida a Blas Parera, a la cual la comisión introdujo arreglos, se pudo estrenar al público en el Teatro Colón el 25 de mayo de 1927. Sin embargo, debido a las críticas que trajo el nuevo himno, por medio de un decreto de septiembre de 1928 Alvear armó una nueva comisión, en donde se aconsejó hacer una versión más fiel a la de Juan Pedro Esnaola. Hoy en día, la versión vigente del himno corresponde a la transcripción realizada por Luis Lareta, que se ajusta a lo acordado el 25 de septiembre de 1928 por el Poder Ejecutivo de la Nación. Ya en 1900 se había reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo utilizar una versión reducida de la marcha para actos oficiales y públicos. Por el decreto número 10.302 del 24 de abril de 1944, esta marcha fue aprobada como el himno nacional argentino. Letra original. La letra que se corresponde con la versión original del himno nacional del año 1813 es mucho más larga que la actual debido a su reducción a partir del año 1900. La primera versión que se publicó tenía errores atribuibles a la imprenta. Además de errores de ortografía, un error particularmente llamativo en la luz de conflictos posteriores fue Buenos Aires se opone a la frente de los pueblos. En lugar de, se pone a la frente de la versión original. A continuación, una transcripción de la versión del 14 de mayo. Letra posterior al año 1900. A partir del año 1900, oficialmente se interpreta solo la primera cuarteta de la primera estrofa, la última cuarteta de la novena y el coro final del himno nacional argentino. Introducción cantada. En las tierras de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero se interpreta una introducción cantada cuya letra no es parte de la original. En ella, los acordes iniciales,
que en la versión oficial no se cantan, son acompañados por la siguiente letra. Gracias a Dios, suena ya la hora de la libertad. Cesó la angustia y el dolor ya pasó. Elevemos las voces al cielo y que nuestras almas tengan consuelo. Vamos muchachos en masa a la plaza a cantar. Los clarines nos invitan al son militar de su alegre canción. Las trompetas le responden. Mirad cómo vienen mujeres y niños y trotan caballos y suenan tambores. Y todo el mundo acude a la plaza y no hay uno solo que quiera faltar. Silencio y atención, atención. Origen y controversia. Si bien en un primer momento se la consideró de autor anónimo, una investigación posterior reveló que esta letra fue escrita por Antonio de Llepiane en 1929 como parte de un estudio histórico y artístico sobre el himno nacional. Al respecto, algunos autores han criticado esta letra por considerarla contraria al estilo y espíritu del himno original, ajena a su concepción musicológica y cercana a la ideología del nacionalcatolicismo. Versiones. Grabaciones más antiguas. La grabación más antigua que se conoce del himno, de la que se conserva registro, es la realizada en disco de gramófono hecha por el tenor italiano Artur Beadamini, de la cual no se conserva fecha exacta pero se estima que tuvo lugar antes de abril de 1899. Se conoce que Adamini grabó varias canciones de países latinoamericanos, incluyendo otros himnos como los de Chile, Perú y México, a finales del siglo XIX. Una grabación se conserva en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Se conoce una versión grabada por la pareja y dúo de artistas locales conocido como los Goubi, realizada hacia 1906.